Hoy es la penúltima clase que tenéis conmigo y empecéis tema nuevo, por tanto no podéis decir que estaréis súper agotados. No os queda mucho tampoco ya de clases, un par de semanas y ya se acaba vuestro trimestre. No sé si tenéis clases de... Ah, sí que tenéis clases de semestre, de segundo semestre. Pero entiendo que vais a tener un par o tres de semanas de descanso, incluyendo el 18 y toda la historia. Como os decía, por noticias rápidas o para quitarnos algunas cosas burocráticas de encima. Recordad que tenéis hasta lunes 23 de agosto para contestar o para entregar el trabajo. Yo no sé cuándo voy a estar disponible para revisarlo. Supongo que será el mismo 23 de agosto por la tarde. No os lo puedo asegurar. Tengo que deciros que este fin de semana no voy a contestar correos. ¿No? Así que si necesitáis alguna cosa de web curso, digo, del tema, me lo tenéis que enviar con anterioridad. ¿Sí? Y que nadie crea que el viernes a las 11:30 de la noche voy a estar enviando correos. ¿De acuerdo? Por favor. Si no voy a estar contestando correo el sábado y el domingo, significa que seguramente el viernes dejaré de contestar correos antes de cenar. ¿Vale? Motivo, me pillé el sábado contestando correos a la 1 de la mañana. La noche del sábado y el domingo. Entonces decidí que a lo mejor necesito un fin de semana sin contestar correos por mi salud mental, lo cual es recomendable, os lo prometo. También hay otra cosa importante que os tengo que decir, que esa no es culpa mía, que es que webcursos, Omega y muchas cosas de la universidad no funcionarán este fin de semana. Obviamente que nadie crea que esto es culpa mía, ¿eh? Esto es algo que nos han avisado hoy, que hay un upgrade de una base de datos y presuponen que se arreglará el sábado por la tarde, pero conociendo los misterios de la informática, dad por hecho que durante todo el fin de semana webcursos no funcionan. Si necesitáis algo por webcursos, lo vais a necesitar antes. Lo vais a tener que enviar antes, ¿de acuerdo? O lo vais a tener que descargar antes. Eso eran cosas burocráticas que os quería comentar antes de empezar la clase. Otro aviso, me habéis preguntado cuándo iba a tener feedback de los trabajos que vais enviando, de las preguntas cortas. Y yo diría que va a ser durante la semana. ¿De acuerdo? Mi idea es intentar dedicar algo de tiempo esta semana a cubrir esas cosas y se supone que lo tendré porque hoy por la tarde me saco el muerto de encima, me saco el largo de encima y entonces se supone que tendré más tiempo para hacer otras cosas. Recordad que la prueba del día 30 o el examen del día 30 dura 5 horas. Eso no significa que tenéis que estar las 5 horas delante del ordenador, eso significa que va de 8:30 a 13:30.
¿De acuerdo? Yo os pondré el enunciado y vosotros tenéis todo ese tiempo para contestar. Al final lo subís a web cursos y listos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, vamos a empezar con el problema de hoy, o el primer problema de hoy. Como os he dicho, hoy vamos a cambiar de tercio. Durante esta semana y la que viene vamos a ver problemas asociados a diseño de itinerarios y localización. Hoy toca diseño de itinerarios, la semana que viene tocará seguramente el paso entre diseño de itinerarios a localización. Todo esto generalmente es lo que se entiende como logística. Así que es el último tema que vamos a ver hoy y digo, en este curso. Y sí, el problema clásico y más básico de diseño de itinerarios es el TSP, ¿vale? El Traveling Salesperson Problem. Yo le llamo el problema del viajante de comercio, pero seguramente si habéis leído o si os lo han comentado en algún otro curso, a vosotros, digo, aquí en Chile, el nombre que he oído más veces llamar es el problema del agente viajero. ¿De acuerdo? La idea básica de este problema es que uno debe realizar una ruta o cerrada, se entiende por un circuito, empieza y acaba en el mismo punto y visita a todos los clientes. ¿De acuerdo? Este problema es bastante frecuente en la industria, más allá de solamente en el diseño de itinerarios o en las rutas de reparto. Aparece en muchos otros sitios, como por ejemplo en los observatorios de estrellas, que tienen que desplazar tienen que desplazar el bichito, ¿cómo se llama eso que hay en que usan los astrónomos para ver el espacio? Un telescopio. ¿Satélites? No, el telescopio. El satélite se mueve solo entre comillas. El telescopio, para encararlo en zonas concretas del espacio, mientras lo estás moviendo no ve. Por lo tanto, es tiempo perdido, así que lo que acostumbran a tener que hacer es resolver un problema de indicar el orden en que van a ver las zonas del espacio que tienen que ver, intentando minimizar los tiempos perdidos, que es el tiempo que el telescopio no está útil. ¿De acuerdo? También aparece en la industria química, en el diseño de lotes de productos cuando hay tiempos de preparación. Dicho de otra manera, cuando para cambiar de una pieza a otra pieza hay que cambiar cosas en la máquina, ese problema se puede plantear como un problema de diseño de itinerarios. ¿Por qué? Porque en el fondo estás haciendo una ruta que pasa por todos los tipos de producto y el costo que está asociado al cambio, el camino que estás haciendo es el tiempo perdido que tienes por pasar de un producto a otro producto. ¿De acuerdo? Ese tiempo de preparación que tienes que evaluar de alguna manera. ¿Sí? En general, nosotros en clase lo vamos a utilizar con la versión ruta. ¿Sí? Y como vamos a trabajar con rutas, vamos a suponer que lo que se tiene que visitar, la ruta tiene que pasar por todos los vértices de un grafo
acuerdo? Esos vértices. Generalmente yo le voy a llamar ciudades. ¿Por qué le voy a llamar ciudades? Pues por manía histórica. Voy a suponer que el grafo es un grafo completo y, excepto que diga lo contrario, voy a suponer que este grafo completo es simétrico. Bueno, es un grafo no dirigido. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que es un grafo no dirigido? Significa que la distancia de ir de I a J, esta distancia de ir en este sentido, es exactamente la misma que la distancia de ir en este sentido. Y por tanto, al ser un grafo no dirigido en que no hay diferencia entre ir de I a J que ir de J a I, lo que se considera es que tenemos una arista, no dos arcos. Bien. Entiendo que alguno de vosotros debe tener cierta preocupación ante el hecho de que el profesor diga que la distancia entre I y J no es la misma que la distancia entre J e I. Pero tenéis que pensar que yo, cuando me refiero a distancias, que es el valor asociado a los arcos o a las aristas, puede ser que me esté refiriendo a una distancia en un aspecto espacial, que sería en metros. Puede ser que me esté refiriendo a una distancia en términos temporales, y entonces me puedo estar refiriendo a minutos. O puede ser incluso que me esté refiriendo a una distancia en términos económicos, algo que tengo que pagar. Y entonces me estaré refiriendo a pesos o a dólares. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque el caso temporal es fácil de entender. En el caso temporal, todos y cada uno de vosotros os habéis encontrado con algún taco en alguna dirección concreta y solamente en una dirección concreta. Por ejemplo, ahora que son las 10 de la mañana, entiendo que el centro de Santiago debe de seguir estando saturado. Y no es lo mismo ir desde la parada de metro Universidad de Santiago hasta la parada de metro Universidad Católica por la Alameda en auto, que ir de la Universidad Católica, de la parada Universidad Católica a la parada Universidad de Santiago en auto. Y esto se debe a que, si bien la distancia física puede ser que sea idéntica o casi idéntica, la distancia temporal puede ser diferente, porque hay tiempos diferentes. Y también podríais encontrar algún caso yendo en auto que para ir de A a B es más fácil o más rápido que ir de B a A. Simplemente porque las direcciones de las calles hacen que sea más difícil esa dirección, ese camino. Por tanto, pensad que el hecho de que yo esté trabajando con distancia no implica necesariamente que todo sea distancia, no implica tampoco necesariamente que los datos sean simétricos. Yo utilizo datos simétricos por comodidad. El problema es más fácil y hay muchas aplicaciones en que el problema es más fácil, por ser simétrico. ¿De acuerdo? El problema simétrico requiere un tratamiento un poquito diferente, como vamos a ver luego en los modelos matemáticos y como vamos a discutir luego, porque es un problema diferente, muy diferente. Y simplemente el hecho de que ir de A a B no sea lo mismo que ir de B a A hace que todo cambie. Es raro, pero es lo que hay. Muy bien. Me he dicho que es un grafo completo. A mí me sorprende esta idea, pero lo voy a intentar volver a comentar porque mis alumnos de educación ejecutiva lo encuentran muy difícil como idea. Entonces, no debe ser tan trivial como me parece a mí. Muchos de vosotros, cuando pensáis en un grafo, sobre todo de distancias, pensáis solamente en esto, ¿vale? Que serían, no sé, los arcos que existen.
Y supongo que cuando vayáis creciendo, pues todavía se os implantará más en el cerebro que esos arcos corresponden a las calles que hay en la ciudad o las carreteras que hay. Y entonces no puede ser que Antofagasta esté unido directamente con Santiago, porque en realidad no existe esa carretera, sino que es una carretera que va de Antofagasta a La Serena y de La Serena a Santiago. Y estoy haciendo una simplificación muy burda, sé que seguramente hay más ciudades por el medio, pero recordad que yo no he hecho casi turismo en este país, por tanto no me pidáis que conozca geografía chilena porque no la conozco. ¿De acuerdo? Pero la idea es que mentalmente resulta difícil de entender que exista un arco entre Arica y Punta Arena. ¿De acuerdo? Pero para todos los métodos que yo voy a utilizar, este arco existe. Por tanto, los dos puntos más alejados de este grafo serían estos dos, ¿sí? Que aunque no estén juntos, el valor de este arco, o de esta arista, perdonad, el valor de esta arista sería igual al mínimo entre los caminos sí existentes entre toda pareja. Digo, entre estos vértices. Perdonad, pero hoy estoy un poco dormido. Por tanto, el grafo es completo y al ser un grafo completo, al final lo que nos da es una matriz, ¿vale? De lo que sea, de 5×5 es la que estoy dibujando yo, en que todos los valores tienen, todas las entradas tienen valor. Matriz de distancia. ¿De acuerdo? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque básicamente lo que está diciendo es que solamente para este vértice, que antes tenía solo 3 arcos, ahora va a tener el arco rojo, otro arco aquí, otro arco aquí y otro arco aquí. Y va a tener un arco con todo el mundo. Y no dibujo más líneas de colores porque no voy a tener un caos terrible. ¿De acuerdo? Muy bien. La otra característica importante que quiero resaltar, porque históricamente ha generado problemas, creo yo, o sea, para las explicaciones que he hecho, es que se supone que se crea un circuito y que solo se visita cada ciudad una vez. ¿De acuerdo? Y esa condición es bastante, esas dos condiciones son bastante serias porque muchos de vosotros no lo planteáis así o no lo visualizáis así en la práctica o en la resolución de problemas que tenéis por vuestra vida o por vuestra visualización de la realidad y que intenta adaptar este problema a esa realidad. ¿Vale? La primera cosa importante es que se crea un circuito. Y eso implica que se vuelve al punto de partida. O sea, cuando uno se plantea este tipo de problemas, generalmente su estructura cerebral considera que existe un depot, que es un depósito, por ejemplo, un almacén, y entonces del almacén sale un camión y el camión hace su ruta de reparto y vuelve al almacén cuando acaba la ruta de reparto. ¿De acuerdo? Y esa es la visualización del problema del agente viajero que deberíais de hacer. Sin embargo, es relativamente habitual,
sobre todo en Chile, porque en los servicios de transporte se subcontratan, que este arco de aquí, que yo voy a marcar ahora en amarillo, a veces no exista. ¿Por qué? Pues porque a ti te dan las cosas que tienes que cargar, tienes que hacer la ruta de reparto, pero cuando acabas de repartir las cosas, como tú eres un trabajador autónomo, no es que, que tengas que devolver el camión a su depot porque no es propiedad tuya, simplemente es que tú estás trabajando para la empresa, dejas el camión, coges tu auto y te vas a tu casa. Como el camión es tuyo, en realidad la ruta que está haciendo el camionero o el transportista es un poco distinta. Es así. ¿De acuerdo? Y este problema es diferente al problema anterior. ¿Sí? No es el mismo problema. Y hay que contarlo como problema distinto porque funciona de forma distinta. ¿De acuerdo? Si tenéis un problema en el cual el arco de llegada no es importante para la empresa transportista, pues va a tener que tener en cuenta cuál es el comportamiento de ese cambio de papel respecto al transportista que tiene subcontratado, porque tenéis que pensar que el subcontratista que tienes contratado puede ser que le interese una ruta diferente a la tuya, a la que tú le has querido dar, porque él tiene que volver a su casa. ¿De acuerdo? Y eso es un tema relativamente importante que voy a comentar en una lámina completamente suelta, que es que en este tipo de problemas diseñas la ruta. ¿Vale? La práctica es que para que una ruta se use, el transportista debe considerar la ruta como adecuada. O sea, entended que la ruta se transforma en una ruta como adecuada cuando a ti ves la ruta y dices, "Ah, esto tiene sentido para mí". ¿Sí? Si la ruta no es adecuada, lo más probable es que la persona no la haga. ¿De acuerdo? Y ahora quiero que lo veáis desde este gráfico de aquí, este dipod de aquí. Si yo como empresa diseño una ruta sin tener en cuenta que tiene que volver el cliente el camión al depósito, a mí me da igual dónde acabe la ruta. Me da absolutamente igual, aunque la ruta vaya haciendo lo siguiente y acabe en el punto más alejado que haya. No me importa. No me importa porque no tengo que pagar el costo de volver al depósito. Sin embargo, esta ruta, si la casa del transportista está a la izquierda, esta ruta no le va a parecer buena, le va a parecer una mala ruta, porque después va a ir de manos vacías desde la punta del universo de nuevo a su casa. ¿De acuerdo? Por tanto, tenéis que contar que cuando uno establece el problema, nosotros vamos a hacer un problema que se consideraría centralizado. Un gran hermano observa la realidad y decide qué ruta hay, y una vez tiene que decir la ruta, la impone y el cliente la tiene que tomar, digo el cliente, el transportista la va a hacer y ya está. Esa ruta. Por eso me vale la pena diseñar el territorio, digo, diseñar la ruta. Si por el contrario yo no decido la ruta, el problema es otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo,
Los carteros en Chile, por motivos legales, que tienen unas venias o unos privilegios adquiridos de finales del siglo XIX, no se les puede decir en qué orden tienen que hacer las cosas. ¿Sí? Por tanto, tú no le puedes decir a un cartero, hoy tienes que hacer esta ruta y mañana tienes que hacer esta ruta. El cartero hace lo que le da la gana, dentro de su territorio. ¿Sí? Y hay zonas, hay edificios en Viña que no reciben cartas. Reciben cartas 2 veces al año, porque el cartero no le da la de ir a repartir. Imaginaos que os tocara vivir ahí. Y cada 6 meses es Navidad, llegan 80 paquetes. Y no es porque el cartero vaya, no. Es que resulta que hay como una docena de carteros en Chile cuyo trabajo es ese, ir a los sitios donde los carteros no quieren ir. Y entonces van dando vueltas por el país haciendo eso. Eso es lo que me explicaron a mí una vez. La realidad o ficción, como dice una amiga mía, se non è vero e ben trovato. Si no es verdad, está muy bien encontrado el ejemplo. Es muy chistoso. Tenéis que ir cuidado con eso. Nosotros hablaremos de este otro problema, el problema de decidir el área. Pero no me pongáis a hacer rutas cuando el problema no es de rutas. El problema es de rutas cuando tú le puedes decir a tu persona que tiene que hacer un recorrido concreto. ¿Sí? Y de nuevo, el año pasado uno de vuestros compañeros me dijo, profe, eso ya lo han arreglado. ¿Y cómo lo han arreglado? Digo, la gente que hace paquetería. ¿Y cómo lo han arreglado? Te dan todos los paquetes y entonces en vez de decirte todo lo que tienes que repartir, te van diciendo punto por punto cuál es el siguiente paquete que tienes que entregar con una aplicación de celular. O sea, para que el transportista respete la ruta que tú quieres, le quitas información, lo haces más estúpido, lo transformas en un robot y entonces no le das otra alternativa que como solamente sabe cuál es el siguiente, tiene que ir solo al siguiente porque no sabe nada más. ¿Qué queréis que os diga? Me parece que es una mala manera de trabajar. Engañar a tus trabajadores es generalmente una puerta al fracaso. ¿De acuerdo? Y eso es un consejo que os doy. La idea de ser un policía guardián no es la mejor manera de gestionar una empresa. ¿Sí? Y os lo dice un taylorista, alguien que en el caso desde el punto de vista del management vive en la edad, en la prehistoria del tratamiento a personas. Pero por muy taylorista que sea, no creo que sea bien o que esté bien engañar a una persona cuando tiene que hacer una ruta o cuando tiene que trabajar. Le tienes que ser sincero, tienes que contar con su colaboración. Él sabe muchas cosas que vosotros no sabéis. No estáis en la calle o no estáis delante de una máquina o no estáis delante de un mostrador atendiendo gente. Y esa información la necesitáis. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto iba a lo del... a lo que yo comentaba aquí, al problema, pero me he escapado, como siempre, siempre se me va la cabeza. Vamos a esta parte de aquí también. Hay otra cosa que se deduce de este hecho de que sea un circuito. Y es que, como haces un circuito que tiene que pasar por todo, el orden es irrelevante. O sea, no es que el orden sea irrelevante. El depot podríais haber decidido que este es el primer sitio, el punto de salida, después vas aquí, después vas aquí, después vas aquí, después vas aquí, después aquí, después aquí, después aquí, y vuelves al depot, y la solución hubiera sido exactamente la misma que si hubierais decidido que este es el primer punto, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto, este es el sexto, este es el séptimo y este es el octavo. Hubiera sido lo mismo, ¿vale? Y eso tenéis que tener en cuenta que es importante, porque mentalmente la estructura mental típica de un ser humano es pensar que este problema es un problema de ordenar las ciudades y es mentira. El problema es un problema de escoger vértices, o perdona, escoger arcos o aristas. ¿De acuerdo? Porque el depot, por muy depot que sea, si solamente hay una ruta, es irrelevante cuál es el depot. Si hay más de una ruta, no. Pero si hay una ruta, es irrelevante cuál es el depot. ¿De acuerdo? Y eso lo vais a ver en los modelos matemáticos que voy a poner luego. Vale. Tercer punto importante es que solo se visita cada ciudad una vez.
Perdonad el ruido de la impresora, pero parece que cierta gente no se acuerda de que tengo clases. Solo se visita una ciudad cada vez implica que no vas a hacer 2 viajes a cada punto. ¿De acuerdo? Si tú tuvieras 2 paquetes, cosa que a mí me pasa a veces con Chile Express, tienen que venir juntos. La solución óptima a este problema es que esos 2 paquetes se integren, se metan en un único paquete y te llegue todo el paquete a la vez. No uno primero y otro después. Cosa que no pasa en la práctica. En la práctica, debido a la forma que tienen ellos de organizarse internamente, ellos no resuelven un problema de diseño de itinerarios global de toda la empresa. Y por tanto, puede ser que te entreguen un paquete primero con un camión y luego otro paquete con otro transportista. ¿Vale? A ese fenómeno se le llama consolidar entregas. Si tú juntas todo y repartes de forma conjunta, el problema se consolidan los paquetes y tienes que visitar cada ciudad una vez, cada cliente una vez en el reparto. Si por el contrario no haces esa consolidación, el problema no es un problema de diseño de itinerarios, excepto que consideres que cada paquete es un cliente diferente a pesar de que tenga la misma localización. ¿De acuerdo? ¿Por qué algunas veces se consolida y otras veces no se consolida? Es un tema de precios. Consolidar, que quiere decir agrupar paquetes, implica revisar paquetes y juntarlos. Y eso puede resultar más caro que no tratarlos como paquetes independientes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para Amazon, el servicio de consolidación podría resultar caro y ellos tienen una política de administración de paquetes para asignar su precio que les hace conveniente en ocasiones que no valga la pena hacer envíos internos para juntarlo todo en un único paquete antes de enviártelo a ti. Si consolidara, lo que tendría que hacer es tomar, yo qué sé, cosas que tienen el depósito en Nueva York, enviarlo al depósito de Ohio, juntarlo en el depósito de Ohio y después enviártelo a ti. Y eso le puede resultar más caro y le puede interesar enviártelo conjuntamente, digo, separadamente. Igual que le puede resultar más caro a Chile Express o a Mercado Libre juntar 2 envíos en un único paquete, después enviártelo, que no enviarlos como paquetes indistintos y los recibes tú cuando los recibas. ¿Vale? Muy bien, eso es importante, son condiciones que vamos a utilizar en el problema y son simplificaciones que después cuando uno se plantea, profe, yo tengo un problema en una empresa, quiero resolver el ejercicio o lo que sea, normalmente todo empieza por qué es las cosas que tu modelo no va a cumplir o el modelo que yo te he explicado en el curso no va a cumplir. Y esas cosas que el modelo que hay en el curso no va a cumplir están expuestas aquí. ¿De acuerdo? No quiere decir que sea terrible, quiere decir que vas a tener que modificar el modelo matemático o vas a tener que modificar el código para arreglar eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos hacia adelante después de mi explicación larga y empezaremos con el tema de los modelos matemáticos. Yo voy a explicar 3 modelos para el TSP. Yo entiendo que vosotros conocéis un modelo que se llama el modelo de Miller, Tucker y Zemlin. ¿De acuerdo? Es un modelo que se conoce como un modelo con restricciones MTZ. Este modelo se crea por la siguiente problemática. Si tú vas a resolver, a leer o a entender lo que yo he puesto antes y lo intentas transformar en un modelo matemático, queda claro que la solución está asociada a arcos. Por tanto, esta variable vale 1, o aristas, esta variable vale 1
si el arco IJ forma parte de la solución, y 0 si no. ¿Vale? Y ahora voy a hacer una pequeña nota de aviso para posibles errores. Yo lo he transformado en un arco. Esto es un arco. Y por tanto he eliminado una condición, que es que yo en realidad podría trabajar con aristas. ¿De acuerdo? Por tanto, por ahora, id con cuidado, porque lo que he hecho es transformar el problema en un problema con arcos. Y eso implica que cualquier arista la voy a tratar como si fueran dos arcos. ¿Sí? Esto es un problema, porque en realidad te estoy duplicando el número de variables, pero hace que los primeros modelos sean más simples. Por tanto, voy a permitir tener en cuenta ese hecho de generar el doble de aristas, y decir que la variable, hay un arco que va de I a J, una variable que es si en la solución óptima se va a ir de I a J, y otro arco que es de J a I, que tiene una variable indicando si en la solución óptima se va a ir de J a I. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque en realidad yo ya he dicho antes que solamente son relevantes las aristas. Por tanto, debería de poder de alguna manera formular el problema diciendo solamente voy a contar si se escoge o no se escoge la arista. Ya está. ¿Sí? Pero por simplicidad, por ahora, voy a definir estas variables que he dicho antes, que van a estar asociadas a los arcos, que básicamente lo que dicen es que vale 1 si se usa el arco IJ, por tanto, si primero se visita I y desde I se va a J, y 0 si no. ¿De acuerdo? Y en tal caso, con esto de aquí, uno lo que puede construir es una función objetivo de minimizar, en la que se suman los costes de todos los arcos. ¿Vale? Esto es, si queréis aquí, esta parte de aquí le podéis llamar coste, le podéis llamar distancia, lo que queráis. Tiempo. Y ahora, las únicas restricciones que parecen o aparecen de base son unas restricciones que digan que hay que ir a todas las ciudades y hay que salir de todas las ciudades. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí lo que se hace es, hay que ir a todas las ciudades, así que para toda ciudad J hay un arco que tiene que llegar a ella y hay que salir de todas las ciudades, que quiere decir para toda ciudad I voy a abandonar la ciudad. ¿De acuerdo? Y esto es el modelo básico que uno se puede plantear, pero lo que sucede si uno se plantea este modelo básico es que la solución óptima puede ser de este estilo. ¿Vale? Y para que quede claro que estoy trabajando con arcos, puede ser de este estilo. ¿De acuerdo? Fijaros que de alguna manera hay que forzar a que solo haya un circuito. ¿Sí? Y aquí es donde entra MTZ. MTZ lo que hace es eso. MTZ, fijaros que tiene un conjunto de restricciones que son las que yo había dicho,
y un conjunto y una función objetivo, que es la que yo había dicho, y eso lo tienen la mayoría de modelos, no todos, pero la mayoría de modelos para el TSP tienen lo de que hay que llegar y hay que salir de cada ciudad. Y ahora, este tejemaneje de aquí, lo que está haciendo es imponer un orden. En los arcos o en las ciudades. ¿De acuerdo? Entonces, la primera ciudad del circuito es irrelevante cual sea, por la propiedad que habíamos visto aquí, que numéricamente podríamos haberlo hecho de una manera o podríamos haberlo hecho de la otra y no pasa absolutamente nada, no hay ningún tipo de problema, por tanto lo que él hace es decir que la ciudad 1 es la primera y así se simplifica la vida. Ahora, lo segundo que hace es decir que todo el resto de ciudades tienen que tener valor 2, 3, 4, 5, 6, el que sea, ¿vale? Eso lo hace junto a esta condición que dice que tiene que ser un valor entero. ¿No? Y ahora, esta restricción de aquí es la que obliga a orden numérico en los arcos escogidos. ¿Vale? Fijaros que en el fondo lo que está diciendo es que si yo cojo el arco IJ, esto tiene que valer 0, el lado derecho valdrá 0, y entonces UJ, que es el destino, tiene que ser mayor o igual a UI más 1. O sea, tiene que ser una sucesora. ¿De acuerdo? Como solamente pueden tomar valores enteros, obligatoriamente uno tiene que tomar el 2, uno tiene que tomar el 3, uno tiene que tomar el 4, uno tiene que tomar el 5, uno tiene que tomar el 6. Y la única manera de cumplir eso es que el 2 sea justo el que va detrás del 1, el 3 sea justo el que va detrás del 2, el 4 sea justo el que va detrás del 3 por los arcos que se han escogido. Y no se cumple. Cuando esto es una manera relativamente ingeniosa, pero con muchos trucos, para cumplir lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Y si os acordáis cuando yo hablaba del uncapacitated lot sizing problem al principio del curso, hace 2 meses, una de las cosas que os comenté es que un modelo matemático, cuanto más cosas le tengáis que poner para que haga lo que vosotros queráis, peor se comporta. ¿No? Y este modelo matemático es muy malo. Se comporta muy mal. Se comporta muy mal porque habéis creado unas variables artificiales enteras para conseguir crear el efecto que vosotros esperáis o que vosotros deseáis. Esas variables artificiales enteras que habéis creado, la restricción que tienen es una restricción que es muy fácil de cumplir con valores reales. Es muy difícil de cumplir con valores enteros, pero con valores reales es muy fácil de cumplir. Por tanto, nuestro solver de programación lineal entera, cuando empiece el método de branch and bound, esas restricciones de ahí no le aportarán casi nada de valor, serán muy fáciles para él de modificar y de alterar. Nos encontraremos ante un modelo matemático que funciona muy mal. ¿Vale? Este modelo matemático, creo que antiguamente, no sé si sigue haciéndolo, pero el profe de gestión, digo, el profe de optimización lineal, ¿cómo se llama? Avanzada. Diego. Diego Morán ponía un ejemplo de esto y lo dejaba como 2 horas corriendo.
y resolvía un problema de como 10 o 12 vértices en ese par de horas. Y lo hacía en clase, ¿eh? Empezaba a explicar optimización lineal, al menos el primer año que lo hicieron. Ponía este modelo, lo programaba en Julia y lo dejaba ahí que corriera y empezaba a dar la clase, y cuando acababa la clase aún no había acabado, lo tenía que abortar. Y después ponía un modelo que sí que funciona y tardaba milisegundos. ¿Vale? ¿Por qué hago tanto hincapié en este hecho? Hago hincapié porque un modelo matemático es una manera de expresar unas condiciones, pero no es la única manera. ¿Sí? Hay más maneras. Por tanto, no os dejéis confundir y mezclar modelo con problema. El problema es una cosa diferente al modelo. El problema es algo general. El modelo es una cosa particular. ¿De acuerdo? Hay varias maneras de escribir lo mismo. Pues el modelo es la manera de escribirlo matemáticamente. Este modelo es malo. Y que os lo expliquen se debe a que es un modelo compacto. ¿De acuerdo? Y un modelo compacto es un modelo que puedes escribir directamente en un solver de programación lineal y va a dar solución. ¿Vale? Es un modelo que tiene un número de variables y restricciones que es una función polinómica al tamaño del problema, a los datos del problema. ¿De acuerdo? Y eso implica que se puede escribir y meterlo directamente en una computadora. Vosotros ya habéis visto en este curso casos de modelos que no son compactos, que son modelos en que el número de variables no es polinomial al tamaño del problema. Por ejemplo, el modelo de bin packing, que considera que hay una variable para cada agrupación, ese modelo no es polinomial. ¿De acuerdo? Ese modelo puede tener millones y millones y millones y millones de variables. Es exponencial el número de variables que puede tener. ¿De acuerdo? Por tanto, el modelo de bin packing, esos modelos en que tú tienes que ir generando columnas, que era, por ejemplo, el primer trabajo que os puse de semana en semana, ese modelo concreto tú no lo puedes meter directamente en la computadora. Tienes que escribirlo de tal manera que cada vez que la computadora te da una solución del programa lineal, tú tienes que resolver un problema auxiliar que te permite encontrar qué variable te faltaba, añadirla al solver y volver a resolver el solver, y así iterativamente hasta que el solver y tu programa auxiliar te dicen que ya no necesitas más variables. ¿De acuerdo? Todos los modelos útiles para el problema del agente viajero, absolutamente todos y cada uno de ellos, tienen esta dificultad. Modelos en los cuales el número de variables no es, bueno, el número de variables en este caso es polinomial, pero el modelo no es compacto. En este caso, el número de restricciones es exponencial. ¿De acuerdo? Y el modelo más simple es lo que se conoce como las Subtour Elimination Constraints. El modelo con Subtour, o sea, los subciclos, ¿de acuerdo? Y esto genera ciertos problemas. O sea, no quiero entrar en demasiado detalle de qué problemas hay a nivel computacional, pero sí que quiero que entendáis un poco la idea de lo que se está haciendo y por qué es importante hacerlo. Si os fijáis, el modelo tiene una parte que es exactamente la misma que antes, que es esta. Profe, pero me queda una duda. Dime. De cuál es la utilidad de MTZ al final. Poderlo escribir en un papel y que quede bien bonito. Ya, perfecto. O sea, es como para entender el problema de mejor forma. A ver, en tu caso yo creo que MTZ, si la has visto en optimización lineal avanzada, ¿no?
Sí, Vale. sí, ahí lo vi. Es una cosa que funciona para problemas chiquitines, 10, 12, 15. Entiendo que seguramente también visteis Structure Elimination Constraints. Deberíais Sí, haberla también lo visto. vimos. Vale. Yo lo vuelvo a explicar porque prefiero insistir porque es un tema importante. La gente generalmente, y se ha dado en este mismo grupo, cuando quiere hacer algo, en vez de hacer Structure Elimination Constraints, hace MTZ. No quiere hacer Structure Elimination Constraints. ¿Por qué? Porque esto es muy fácil de poner en la computadora. O sea, es que estas ecuaciones se funcionan. Lo que pasa es que puedes resolver problemas de 10, 12, 15. Si quieres resolver un problema de 50, 75, 100, necesitas esto. La idea básica del MTZ es demostrar que se puede generar un modelo válido, pero ese modelo tiene suficientes limitaciones a la hora de resolverlo como para que no valga la pena. Y esa es la idea básica que hay. ¿Sí? El Structure Sí, Elimination perfecto. Constraint tiene el problema que tú lo que harías es, tienes dos opciones, yo voy a explicar la opción fácil, luego detallaré la opción difícil. La opción fácil es resolver esto, y esto no lo resuelves, ¿vale? Muy bien, y ahora resuelves este problema y te sale esta solución. Entonces, si os fijáis, esta solución sería, dejadmela copiar para rayar un poco en ella y la copio, ok, cerrar, pegar página después. Esta solución equivale a esto. X1, 2 igual a x2, 3, igual a x3, 4, igual a x4, 1, igual a x5, 6, igual a x6, 7, igual a x7, 5, igual a 1. Y todo lo demás 0. ¿Sí? Ahora, tú sabes, o vosotros sabéis, que esto de aquí forma un circuito. Y este circuito lo que implica es que como la solución no puede tener un circuito que más chiquitín, no puede tener este circuito, tiene que tener un único circuito que tiene que tener más arcos. En realidad, el número de arcos que tiene que tener el circuito óptimo de este problema es 7. Pues lo que puedes decir es que tienes certeza que de estos cuatro arcos, la solución óptima solo usa 3 o menos. ¿De acuerdo? No puede usar los 4. Si usara los 4, generaría un circuito. Puede usar 3, puede usar 2, puede usar 1, puede usar 0. Entonces, lo que haces es tomar este modelo de aquí y ahora lo que haces es añadir x12 más x23 más x34 más x41 menor o igual que 3. Y pues lo mismo con el de al lado, ¿sabes? El de al lado pues le pasa exactamente el mismo problema, por tanto lo que haces es decir que x56 más x67 más x75 tiene que ser menor o igual que 2. Y añades estas dos condiciones. Y ahora vuelves a resolver el problema. ¿Sí? Imagínate que ahora vuelves a resolver este problema. ¿Qué puede pasar? ¿Alguien me puede decir qué puede pasar? ¿A efectos computacionales que me interesen? Puede ser que haya asimetría, entonces devuelva otra solución. Bueno, puede ser que haya simetría, que sería que seguramente te encontraría esta misma solución con los arcos en el sentido contrario. ¿Vale? Pero en caso más genérico, lo que puede pasar es dos cosas.
La nueva solución tiene circuitos múltiples o no. ¿De acuerdo? Vale. Si tiene circuitos múltiples, añadir las restricciones y volver a resolver. Si no, tenemos la solución óptima. ¿De acuerdo? ¿Por qué tenemos la solución óptima? Porque sabemos que se cumple, que se va a todos los sitios, que se vuelve a todos los sitios y hay un único circuito que visita todos los puntos, que era lo que yo buscaba. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que el método lo que hace es resolver el programa lineal entero con menos condiciones, encuentra condiciones que no se están cumpliendo, las añades, vuelves a resolver, encuentra condiciones que no se están cumpliendo, las añades, vuelves a resolver, encuentras condiciones que no se están cumpliendo, se añade, vuelves a resolver y así iterativamente. ¿Sí? Vale. ¿Por qué este método es impopular? ¿O por qué este método parece difícil? Aquí hay un par de motivos. El primero, que es el que yo estaba destacando, el primero es que hay que analizar todas las soluciones que da el código, el modelo matemático. Dicho de otra manera, cuando uno obtiene la solución, tiene que ver si existe un circuito o si no existe un circuito. Y en caso de que exista el circuito, añadir la restricción. ¿De acuerdo? Eso es relativamente fácil de programar. No es terriblemente difícil de programar. Encontrar un circuito en un grafo deberíais de poderlo hacer. A ojo se ve claramente y con un programa de ordenador deberíais de poderlo hacer. ¿Vale? Simplemente empiezas con una ciudad, miras a ver si la siguiente ciudad, el arco a qué ciudad va, el arco a qué ciudad va, el arco a qué ciudad va y verificas si se genera el circuito o no se genera un circuito. Y es volver a la ciudad original. Si cuando has vuelto a la ciudad original has visitado absolutamente todo, quiere decir que tienes una solución válida. Si no, has encontrado uno de los circuitos y puedes buscar la restricción y añadirla. ¿De acuerdo? El problema es que ya no se puede hacer en AMPL o ya no se puede hacer como un solver tonto, en el que uno escribe las fórmulas y ya está. Ahora, uno escribe las fórmulas y aparte de escribir las fórmulas, tiene que hacer un procesado de la solución y después decidir incluir de nuevo condiciones en el modelo y volver a resolver. ¿De acuerdo? Por eso, Antonia, la gente tiende a preferir MTZ, porque MTZ tú pones las cosas y crees que va a funcionar porque sí. Y confía. Si no funciona, la culpa es del ordenador. ¿De acuerdo? Y aquí no. Aquí tienes que hacerlo. Segundo, y esto es más interno y
tiene muchas facetas. Es la típica cosa que depende del cristal que uses para mirarlo, te va a parecer más problemático o menos problemático. ¿Sí? El problema gordo que hay es que, tal como yo lo he explicado, hay que esperar tener el óptimo de la solución entera para añadir las restricciones que faltan. ¿De acuerdo? Y ese es un problema, porque en teoría un modelo de programación entera es muy difícil de resolver, y si tienes que resolver un problema muy difícil para únicamente que te diga como información la solución está mal, tienes que añadir otra cosa extra y dame tiempo de nuevo para resolverlo entero, a priori parece que esto es una receta para el fracaso. ¿De acuerdo? En la práctica, no es terrible. Y se pueden resolver problemas de centenares de vértices con esto en tiempos reducidos. Por tanto, en la práctica, esto no es un gran problema. Muy bien. Pero si uno quiere resolver problemas de miles de vértices o le interesa en la teoría, esto sigue siendo un problema. ¿Vale? Por tanto, resulta que es posible no tener que llegar al valor óptimo y aún así detectar condiciones de circuito erróneo. ¿Vale? Pero esto es un tema avanzado. ¿De acuerdo? Por tanto, como resumen para vosotros, para problemas chiquitos y medianos, tú esperas hasta optimalidad y no te preocupes porque es fácil de encontrar el corte, metes la restricción adicional y ya está. Si quieres problemas más grandes, entonces tienes que hacer otra cosa, que es que añadir esos cortes antes de llegar al óptimo del problema, y añadir esos cortes antes de llegar al óptimo del problema requiere algo más de conocimiento, que es lo que se conoce como un branch and cut, y una rutina de separación de restricciones que yo no voy a tratar en este curso, pero se puede hacer. ¿De acuerdo? Antes de acabar la clase, o el bloque más bien, la clase aunque otra clase, que otro bloque, quiero hacer un análisis de la condición general, porque yo la he tachado y me he quedado tan ancho con la condición tachada, que ahora voy a ir a esto de aquí. ¿Vale? Fijaros que lo que está diciendo es, si yo escojo un subconjunto de ciudades con n ciudades, donde n va a ser esta cardinalidad de S, tengo un límite en los arcos entre ellas. ¿Vale? Esto de aquí cuenta los arcos entre ellas. ¿Vale? Y ese límite, si os acordáis de lo que hemos visto aquí, se puede deducir rápidamente. Con 4 vértices solamente se pueden utilizar 3 arcos o menos. Con 3 vértices solamente se pueden utilizar 2 arcos o menos.
con 25 vértices solamente se pueden utilizar 24 arcos o menos. Por tanto, lo que le obligo a decir es que tenga que tener tantos arcos o menos. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿por qué yo no puedo escribir esa fórmula directamente en el solver de programación lineal entera? ¿Y por qué tengo que hacerla de la otra manera? Porque si os miráis esta condición que tenéis aquí a la derecha, dice, para cada S, que es un subconjunto de V, del número de ciudades, tal que la cardinalidad del conjunto S sea 2 o mayor. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que si tengo 10 ciudades, si V tiene cardinalidad 10, tengo que mirar todos los conjuntos de 10 ciudades cogidos de 2 en 2, todas las combinaciones de 10 ciudades cogidas de 2 en 2, todas las combinaciones de 10 ciudades cogidas de 3 en 3, todas las combinaciones de 10 ciudades cogidas de 4 en 4, de 5 en 5, de 6 en 6, de 7 en 7, de 8 en 8, de 9 en 9. ¿De acuerdo? Y eso son muchas variantes. Son demasiadas variantes. Entonces, como son demasiadas variantes, no se pueden escoger todas, no se pueden generar todas a priori. Y me veo obligado a resolver el problema, como he dicho, sin esa condición, si os fijáis, con esa condición tachada, y cuando encuentro una solución, si hay alguna de esas restricciones que yo había dejado fuera del modelo, que realmente es necesaria, la añado. Por tanto, el truco es muy parecido al truco del bin packing. En el bin packing eran con columnas, eran con variables. Yo cuento como si esa variable no existiera y tengo un mecanismo para detectar si necesito esa variable o no. Pues aquí tengo lo mismo. Yo hago como si esas restricciones de eliminación de ciclos internos no existieran y si encuentro que realmente son necesarias, las voy añadiendo. ¿De acuerdo? Preguntas. Creo que esto está mal. Más preguntas. Que es solamente subconjunto, no subconjunto o todo V. Porque si tienes 5 ciudades, la solución óptima es un circuito de 5 arcos. Por eso digo que esta restricción no se cumpliría. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues ponemos el descanso ahora, 20 minutos, volvemos a las 11:30. Hasta ahora. ¿Profe? Dime. ¿Le puedo hacer una consulta, pero no de la materia, de la entrega final? A ver, si es cortita me la puedes hacer ahora, si no me la haces luego. Es cortita, es respecto a las capacidades, que tengo el problema del BPP, pero con tiempo entre cada bin. Entonces quería saber Sí, si las capacidades del bin las dejo como constantes o sí, también déjalas tengo que considerar... constantes. No, pon Ah, ya, pon una única capacidad de bin. Va a ser más fácil. ya. ¿Vale? Pero para la práctica, la entrega final va a considerar capacidades constantes también o tengo que considerar variables? No, considera capacidades constantes también, no te preocupes. No, Ya, es perfecto. crítico. Explícalo, eso sí, explícalo, ¿vale? Perfecto, vale. Gracias, profe. Hasta luego.